Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. El tema de las primarias, las inhabilitaciones, quién puede ser el próximo presidente de Venezuela, son los temas que están en la agenda pública nacional. Y hoy estamos pulsando distintas opiniones. Quisimos invitar a Juan Barreto, él es profesor universitario, político, periodista, sociólogo, entre otras cosas. Bienvenido, profesor. Gracias por tu invitación, gracias a las muchachas de tu equipo. Con todo lo que ha acontecido, la no participación del CNE en las primarias, el tema de las inhabilitaciones, ¿cómo evalúa ese tema de las primarias como un método para escoger un candidato unitario de la oposición? Bueno, eso es una coartada, ¿no? Lo primero que tengo que decir, está bien que un sector de la oposición escoja a su candidato, pero el sector de la oposición, el G4, que lo que está realizando realmente son unas internas del G4 para escoger su abanderado y decidir su liderazgo. Se abroga el derecho de hablar en nombre de toda la oposición cuando la oposición es un archipiélago mucho más amplio. En la oposición está Scarri, está Claudio Fermín, está Eduardo Fernández, está Bernabé Gutiérrez, y bueno, y puedo seguir nombrando actores que no forman parte del G4 y que también son la oposición. En las elecciones de alcalde, la Alianza Democrática, que es otro de los toletes de la oposición que no es el G4, sacó 1.200.000 y pico de votos, y el G4 sacó 1.400.000 votos. Es decir, la diferencia entre el G4 y otro sector de la oposición es mínimo. Entonces, cuando el G4 dice que estas son las primarias de la oposición, está negándole espacio y reconocimiento, está negándole legitimidad a otros actores. ¿Qué es lo que pasa? Que el G4 ha sido profundamente sectario y acusa de calamares, de molusco, de vendidos, de alacranes a todo aquel que no es del G4. Es decir, pareciera que para ser de oposición hay que pedirle permiso al G4 y entrar en la norma y entrar en la lógica del propio G4. Ahora, ¿por qué dice que es una elección del G4? Ahí hay factores como Andrés Caleca, bueno, Gloria Piño, María Corina Machado, que no han pertenecido al G4. Ampliémoslo entonces, el G4 más. El G4 Plus, como le dicen Plus, ahora. Sí, el G4 y sus atláteres. Ahora, todos estos otros factores, Andrés Velázquez es parte del G4, digamos, de los que recibe incluso apoyos del USAID. ¿Te acuerdas ahorita cuando a Guaidó le quitaron el interinato y lo defenestraron, le cortaron la cabeza a los propios miembros del G4, Estados Unidos y la USAID, que es la oficina de los Estados Unidos, dicen ellos, para la promoción de la democracia al estilo americano, sacó la lista del financiamiento y ellos reciben, todos los partidos del G4 más, del G4 Plus, reciben un financiamiento que está por el orden de los $240.000 mensuales. Buena parte de este financiamiento que ellos reciben es para sostener una estructura de 32.000 militantes que ellos llaman los héroes de la patria, que son personas de los barrios, de los caseríos, de las aldeas, de las zonas pobladas, que reciben un estipendio por militares, es decir, son una suerte de tropa mercenaria que acompaña a estas organizaciones. Ahora, ese es un conglomerado de 11 partidos y dirigentes del Solórzano, toda esta gente ha vivido alrededor de Guaidó, ha orbitado alrededor de la salida, ha orbitado alrededor del interinato y han sido parte de la política fracasada del sector radical de la oposición, que afortunadamente ahora como que cogió mínimo luego del fracaso final, del fracaso de Guaidó y el interinato, y decidieron participar en las elecciones. Pero resulta que hace poquito, en 2020, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional de Diputados, el G4 no participó y llamó la atención. Está fresco, hace apenas 3 años, la conducta y la actuación de este sector, que ahora se vende como democrático, y qué bueno que así sea, que entre dentro de las reglas de juego de la participación política y busque la ruta electoral, y se planteó, como tienen tantos problemas internos, dirimir sus contradicciones escogiendo un liderazgo, y llamaron a un proceso interno que ellos llaman
en términos propagandísticos como primarias de la oposición. Pero por eso yo te digo, hay que caracterizar y perfilar muy bien lo que es el G4, lo que es toda la oposición, y el G4 no es otra cosa que una fracción grande, poderosa dentro de lo que la oposición es. Ahora, ¿qué es Ahora, la oposición? la participación... Ahora, fíjate esto que te voy a decir que es importante. Mira, cuando tú ves todas las encuestas, las 9 o 11 encuestas que hay en Venezuela, una más grande, otra más chiquita, una más, con más credibilidad que otra, pero todas las encuestas coinciden en esto. Hay un 70%, unos dicen que 65, otros dicen que 80, pero vamos a establecer un promedio. Hay cerca de un 70% de la población venezolana que está desafiliada de la política, que no cree en la política y en los políticos, que no cree en los partidos, que no cree en el gobierno de Maduro, que hace tiempo se sacó a Maduro del corazón, pero que tampoco creen en la oposición. Esa es la gran realidad. Ha surgido un centro político, un nuevo vórtice de la política, que es una pirámide que por vía de hecho está aniquilando y reduciendo a la polarización, que fue la contradicción fundamental de la sociedad venezolana y que la sigue siendo. Ahora, ¿qué queda en los extremos? Del lado de Maduro, Maduro oscilando entre el 7%, que ha sido su punto más bajo, y un 18%, que es más o menos su punto más alto. A veces toca el pesuno Maduro, el 24%. Y del otro lado está las oposiciones, con toda su variopinta expresión, las oposiciones, el G4, la G4, Alianza Democrática, los partidos que no forman parte de ninguno de los dos. Todo eso que alcanzan alrededor de un 15%. Entonces, supongamos que el G4 es una tercera parte, pues le estoy dando mucho, que es una tercera parte. Eso significa más o menos un 7, un 10% del electorado nacional, y no es toda la oposición y no representa a toda Venezuela. Entonces, ahora, ahí hay hablan una de encuesta. las primarias de la oposición. Yo creo que ese es un deseo demasiado pretencioso. Pero hablando de encuestas, profesor Barreto, el Delfos mostró recientemente una encuesta que dice que 67%, más allá que yo pienso que no va a ser así, pero es lo que reflejó esa encuesta, que 67% de las personas encuestadas en una encuesta nacional apoyaban e iban a participar en las primarias. ¿Eso no valida las primarias como un mecanismo? Es posible que Delfos haya hecho esa encuesta en la casa, en la sala o el patio de la casa de María Corina. Yo no sé quién pagó esa encuesta. Ahora, yo siempre leo este periódico, se lo recomiendo. Mira, La Voz de Guarena, aquí lo está, tomen la foto. La Voz de Guarena entrevista aquí a Luis Vicente León. ¿Qué dice Luis Vicente León? La participación entre el 7 y el 10% en las primarias, para las primarias. Es decir, Luis Vicente León, que es uno de los encuestadores con mayor credibilidad, presidente de la encuestadora Data Analysis, está diciendo que entre el 7 y el 10%. ¿Cuánto es eso? ¿Con qué se come esa cifra? Ese 10% es aproximadamente... Tenemos 20 millones de electores, pero no sé cuántos, 4 sería, millones afuera. Este sería 1,5 millones de electores, de 21 millones. ¿Cuánto es eso en términos porcentuales? El 5%. Eso es lo que representa el G4, y esa es la porción de población que votó por ellos en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2022. Es decir, en el mejor de los escenarios, ellos sacarían la misma votación que sacaron durante las elecciones de gobernadores y alcaldes, alrededor del 7%, entre el 5 y el 7% del electorado nacional. Ahora, tomando en cuenta todo eso que usted ha dicho, ¿cuáles son las posibilidades de entonces de ganarle a Maduro? Mira, las posibilidades O de que alguien, bien sea del G4, que salga de las primarias, o que vaya directo, o de la Alianza Democrática, le pueda ganar, porque todos esos sectores de oposición que hemos identificado tienen candidatos para el 2024. Eso significa que si nos quedamos encerrados en la camisa de fuerza de lo que hoy se conoce como la oposición, estamos perdidos, porque eso es un nido de gato, eso es un saco de grillo, y de ahí pareciera que desafortunadamente no saldría nada bueno. Lo que ellos llaman la unidad, que es la suma de siglas, de partidos, acuerdos y entendimientos, cosa que es válida en política, es
paso importante, pero no lo es todo. La apuesta que nosotros estamos haciendo es que surja una tercera opción, una tercera vía, que surja un outsider, que se conecte con las grandes mayorías, con ese 70% que no quiere saber nada de la con los política extremos, y que logre expresar el sentimiento, la racionalidad, el descontento, la emoción de las grandes mayorías de Venezuela. ¿Y hay un candidato que reúna esas condiciones? Que allí arrastre a lo que en su hoy es la visión oposición y pueda unirla. La apuesta que nosotros estamos haciendo es a favor del doctor Benjamín Rauseu. Benjamín Rauseu es percibido por un sector importante de la población como un outsider, como un personaje fuera de la política que interviene en ella y que está haciendo algunas propuestas interesantes. Nosotros creemos que una figura que reúna ese perfil es la que puede unir a las grandes mayorías, crear una nueva mayoría con posibilidad de impacto político real y que con la fuerza gravitatoria que logre arrastre a la oposición. ¿Cómo logra ese candidato conectarse con el 70% de una gente que no quiere saber nada de política? Bueno, mira, no quiere saber nada de política, pero sí quiere saber de su vida cotidiana, quiere saber de la luz eléctrica. Yo vivo en la avenida principal del cementerio, puedes averiguarlo. Llegando ahorita me llama un muchacho que yo tengo allá que trabaja en la casa, se fue la luz, estaba haciendo una reparación, mira, no voy a poder terminar porque se fue la luz. Eso es acá rato en los barrios populares que se va la luz. Mira, estos periodistas me hacen una señal de que es verdad. Sí. Entonces puede ser que a ti no te interesen los partidos, puede ser que estés pero quieres un cambio porque eso no estás contento con un salario mínimo en $5 porque no. Entonces, entroncándonos con los problemas de la gente, reconociendo los problemas de la gente, logrando la identidad de la gente alrededor de la necesidad de cambio y fundamentalmente una necesidad expresa que se presenta en todas las encuestas, que es la de la construcción de una vía, de un camino, de una esperanza, nosotros pudiéramos proponernos cambiar. Y es lo que está pensado, lo que está planteado. Nosotros no queremos pelear con ningún factor de la oposición. Una cosa es que yo los caracterice para definirlos, para saber qué son, dónde están, quiénes son, pero nosotros no queremos entrar en contradicción con ninguno de estos factores de la oposición, porque tarde o temprano también nos vamos a tener que entender con ellos. Porque si nosotros queremos sumar y unir a todo el país, sanar a todo el país, reconciliar al país, avanzar hacia un país de todos los venezolanos, nosotros tenemos que entender que aquí cabemos todos. Por ejemplo, a mí me han hecho una campaña brutal en estos días en los medios, porque Barreto es el jefe de campaña del Conde. No soy, el jefe de campaña es Agustín Berrío, y allí está también Azócar, el periodista Azócar, y está Emilio Graterón, que son, digamos, como los coordinadores. Yo lo que estoy es coordinando un voluntariado. ¿Y qué pasó con la alianza que tenía con Claudio Fermín? Mira, lamentablemente la alianza con Claudio Fermín, que en términos personales es mi amigo, se rompió cuando él decidió ser candidato en Barinas. ¿En Barinas? Cuando él decidió ser candidato en Barinas, nosotros tuvimos un desarreglo, un desacuerdo. No creímos que esa candidatura era necesaria, no creímos que era prudente, no creímos que era conveniente, se lo dijimos en su momento y lamentablemente él tomó ese camino. Nosotros el futuro les dio la razón. Y la vida nos dio la razón. Por allí anda Claudio, seguramente pretenderá en su momento expresar su deseo, ¿cómo decir? Quiero una palabra que sea amable, ¿no? Su pretensión de ser el candidato presidencial, lo veo muy activo. Supongo que Claudio va también en esa dirección. Postularse para las primarias directo, sin pasar para las primarias, no, para la elección presidencial, sin pasar por unas primarias, fuera de estos grupos, no es hacerle el juego al gobierno. ¿Tiene el Conde maquinaria para vencer a la oposición y al chavismo? No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Juan Barreto. Él es profesor universitario, sociólogo, colega periodista. Vamos a ir al corte de publicidad y ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía.
el impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Juan Barreto, periodista, sociólogo, dirigente político. Y dejábamos una pregunta al aire. ¿Tiene Benjamín Rauseo posibilidades de ganarle a las maquinarias? Porque si hay algo que tiene estos partidos del G4, si hay algo que tiene el chavismo, dentro de lo que pudiéramos llamar la minoría o la mayor minoría, es maquinaria, ¿no? Para ganar. Y otra pregunta que dejábamos al aire era lanzarse directo fuera de todos estos grupos de oposición, no era hacer el juego al gobierno, no era debilitar las posibilidades de la oposición. Sí, una por una, fíjate. Chávez le ganó a las maquinarias de AD y Copey en su mejor momento. Cuando AD era AD, no lo que hoy es un recuerdo, una nostalgia. Sin ningún rector en el CNE. Sí, sin ningún rector en el CNE, sin recursos y con todo en contra, Chávez le ganó y los pulverizó. Ese fenómeno se puede repetir, ese es un fenómeno muy clásico, muy típico de América Latina, la irrupción de figuras que terminan siendo canalizadoras del descontento popular. Ahora, nosotros hemos ido construyendo una maquinaria, ¿no? De verdad que tenemos un aparato que no tiene nada que envidiarle a los partidos políticos tradicionales. Por ejemplo, en el voluntariado, y te lo puedo mostrar en tiempo real, nosotros creamos un sistema de afiliación voluntaria que se llama Voluntariado Conde. Aquí, mira, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy tocando, que vean que es verdad, Instagram, ¿no? Y en Instagram me sale sistema de consulta político. La última vez que yo lo consulté, este sistema, mira, fue el martes 11 de junio a las 2023, ayer, a la 1:57 de la tarde. Y en ese momento nosotros teníamos registrados como voluntarios 59.248 voluntarios. A nivel nacional. Sí, de los municipios de 335 municipios que hay en todo el país, tenemos gente en 331 municipios y de las 1.141 parroquias en 951 parroquias. Y lo voy a consultar, vamos a ver si está conectado a internet, toca aquí, sí, nacional, generando informe nacional, fíjense. ¿Eso es disponible para el equipo? Para el equipo, porque esta es una información. Él está ahorita buscando la información y en lo que salga te la muestra aquí, ya salió, mira. Información en tiempo real. A este momento. Ajá, 11:57 AM del 12 de julio. De julio, mira, ve. Conservamos los 59.248 personas que están registradas, tenemos cada uno el número de esas cédula, personas que son donde personas votan, dispuestas a votar o personas dispuestas incluso a trabajar y han construido ya estructuras municipales, estructuras parroquiales. Yo puedo buscar aquí en tiempo real el estado Falcón, Carirubana, en el estado Falcón. Ruquiti, Carirubana, cuánta gente hay, dónde están, dónde votan. Esto es lo que llaman un partido virtual. Y eso lo está haciendo solamente el voluntariado Conde. Hay otras estructuras, hay otros partidos, hay gente independiente que se ha sumado. Y esto es un torrente que va creciendo y que va creciendo. Y por eso el Conde sigue siendo la figura que tiene más aceptación a nivel nacional. Entonces, esto entronca con la pregunta anterior. Habría que preguntarle a los partidos si el Conde Benjamín Rauseo, si el doctor Benjamín Rauseo es el que está punteando en las encuestas, y todas las encuestas siguen diciendo que de la única figura no inhabilitada es el que tiene más de un 20%, ¿por qué dividir al electorado? ¿Por qué sacar otra candidatura? ¿Por qué empecinarse en hacer un proceso interno del G4 y tratar de imponerle el candidato del G4 al resto de la oposición? ¿Cuál es su propuesta entonces? Que no sean primarias y apoyen. Que se haga un consenso, que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo ocurrió la transición en Chile?
Lago, que era la figura del momento, dijo: mi figura es muy polarizante, mi figura no le gusta a los militares del pinochetismo, y declinó a favor de Patricio Aylwin y llegaron a un acuerdo de gobernabilidad y lograron ganarle las elecciones, y durante un largo proceso de cohabitación se fue haciendo una transición pacífica. Lo que hace falta ahorita es un acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad entre todos los factores, y la propuesta que, por ejemplo, Kiko Bautista, que es un locutor y periodista de un canal de televisión, decía en estos días: bueno, hagamos una cosa, esperemos hasta después de las primarias, y el que en el mes de noviembre, después de octubre, el mes de noviembre, aparezca de primero, alrededor de él vamos a hacer una coalición, vamos a unirnos todos. Si el que aparece de primero en ese momento es el candidato del G4, luego de su proceso interno, apoyemos a ese candidato. Pero si es Benjamín Rauseo, si es un independiente, oye, vale, depongamos también las actitudes y sumemos esfuerzos alrededor de esta figura y logremos un consenso, logremos construir una plataforma común que sume a todos los venezolanos y que se convierta en una nueva mayoría ganadora. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, dentro de las alianzas que se están dando, surge una que parece interesante desde el punto de vista numérico, que tiene que ver con un nuevo tiempo por su fortaleza en el Zulia, Fuerza Vecinal por su fortaleza en Miranda, y Acción Democrática, la Acción Democrática de Ramos Alú, para apoyar a Carlos Prosperi? ¿No pudiera tener sobre la tesis de que el Zulia es el primer estado con mayor cantidad de votos o de votantes, Miranda es la segunda entidad con la mayor cantidad de votantes, y por supuesto Acción Democrática, que tiene a nivel nacional una maquinaria reconocida? ¿No pudiera eso darle una posibilidad cierta a Carlos Prosperi, por ejemplo? Es probable, por hablar de otro candidato. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y si en el mes de noviembre Carlos Prosperi es la figura, logra ganar el proceso interno del G4 y se convierte en una figura rutilante que aglutina el mayor número de votos, ¿por qué no declinar a favor de Carlos Prosperi? Es decir, nosotros tampoco es que estamos empecinados. Cuando hablamos de consenso, es que el consenso puede favorecer a Benjamín, claro, o puede ir en torno a otra persona. Ahora, nosotros decidimos pasar de largo hacia el 2024 ofreciendo la figura de Benjamín y exponiendo la figura a la consulta popular, al escrutinio de la gente, porque en última instancia quien va a decidir, quien tiene la voz, es el pueblo de Venezuela, es el proceso democrático. Entonces apostemos al pueblo, creamos en la gente, vamos a desarrollar todos nuestros programas, porque todos los procesos electorales aquí en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, en Ganímedes, en Marte, en Júpiter, y donde se conocen procesos electorales, terminan polarizados. No importa que haya muchos candidatos y muchas ofertas, podría ser incluso aconsejable que existan varios candidatos para que la gente no tenga que encasillarse en el blanco o el negro, el A o B, sino que también tenga un abanico de opciones. Ahora, siempre ese abanico de opciones va a terminar favoreciendo a dos opciones, y una de ellas va a terminar siendo ganadora, porque esa es la lógica de las polarizaciones. ¿Qué opinión le merece que pudieran adelantarse las elecciones? Hablan del primer trimestre del año que viene, y que inclusive se amplíen no solamente a presidenciales, sino a gobernaciones y alcaldías. Es muy probable, el gobierno, una estrategia del gobierno. El gobierno lo está considerando, porque el gobierno quiere que se lleven a cabo elecciones en Venezuela antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que creo que son el 7 de octubre, ¿no? 7 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Y entonces el gobierno de Maduro quiere adelantar las elecciones. Eso va a determinarlo en buena medida si Maduro logra conseguir los fondos internacionales retenidos, que ahorita, en este momento, se está discutiendo eso en Estados Unidos. Tengo entendido que una numerosa delegación del G4, de la mesa, que forman parte de la mesa de negociación de México, anda en Estados Unidos tratando de desbloquear estos fondos. Es posible que si se logran desbloquear en alguna medida todos estos fondos, el gobierno de Maduro va a tener plata, va a tener suficientes recursos como para llevar a cabo algunas políticas públicas que creen la impresión de que hay recuperación económica. Si eso pasa,
Maduro extenderá la fecha de las elecciones porque dará tiempo a que haga efecto la inversión de recursos. Si eso no pasa, Maduro va a recortar el proceso y va a adelantar las elecciones. Entonces, ¿qué está esperando Maduro para anunciar finalmente la fecha definitiva de las elecciones? Va a esperar a ver si dan unos resultados las gestiones que se están haciendo en los Estados Unidos. El chavismo tuvo un apoyo popular importante, usted lo dijo, que el Chávez ganó sin tener rectores, sin tener testigos, bueno, un aluvión de votos que nadie pudo ocultar. Poco a poco eso se ha ido desgastando. La gente se está alejando de Maduro, te lo he dicho también, Maduro apenas cuenta con el 7% de la aceptación. Cuando hablamos del 20 y pico, hablamos del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué está alejando a la gente de Maduro? ¿Qué lo alejó a usted de Maduro? Bueno, vamos a empezar por la segunda parte, ¿no? Yo me alejé de Maduro, digamos, esos son como los divorcios, largos procesos, ¿no? No es una cosa de un día para otro. Pero, digamos, la gota que rebasó el vaso fueron las denuncias que hicimos ante la Fiscalía, ante la Contraloría y que le entregamos en sus manos luego de una marcha de trabajadores en Miraflores al propio presidente de Maduro, una carpeta con pruebas sobre la corrupción en PDVSA. Pasaron meses y no se hizo ninguna investigación, aquello se engavetó y nosotros decidimos, un grupo de venezolanos que formamos parte del movimiento político Redes, separarnos de aquello, pues, del gobierno, porque lo sentimos cómplice de la corrupción. Tarde piaste, pajarito, hoy muchos de los casos que están saliendo a la luz pública, nosotros los habíamos denunciado. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una connivencia entre el gobierno y la corrupción, uno mirar hacia allá, dejar hacer, dejar pasar, y una suerte de estado de complicidad por omisión entre el gobierno y la corrupción. De modo pues que nosotros vimos que eso era intolerable. Ahora, no solo eso ha alejado al pueblo, el gobierno de Maduro se ha alejado de las políticas de Chávez. Chávez le dijo a Maduro antes de morir, como si se tratara de tu propia vida, comuna o nada. Bueno, Maduro optó por la nada. Maduro optó por la nada y el proyecto comunal de Chávez de darle poder al pueblo, de empoderar a los ciudadanos, de que se hiciera Contraloría Social del Estado, de que el gasto público fuera controlado por las comunidades, todo eso quedó en veremos y quedó en un lindo proyecto del pasado. Maduro se entregó a un proyecto neoliberal de derecha que no tiene nada que envidiarle al gobierno de Macri en la Argentina y que no tiene nada que envidiarle a Bolsonaro. Un Estado centralizado, autoritario, diría el catire Javier Vierdó, patrimonialista, ¿no? Es decir, que usa los recursos del Estado como si fueran recursos propios. Ha traído consecuencia que la gente se sacó a Maduro del corazón y que hay un divorcio entre lo que fue Chávez y lo que fue Maduro. Hoy la gente en su gran mayoría distingue claramente al chavismo, es decir, la época de Chávez del madurismo, que es el periodo de Nicolás Maduro, y en las encuestas ya empieza a verse reflejado. Por un lado, los encuestadores dicen chavistas que apoyan al gobierno, 12%, 5%, 8%, dependiendo de la encuestadora, chavistas que no apoyan al gobierno. Es decir, hay un gran sector del chavismo, y creo que la mayoría, que está desencantado. Y ese gran sector del chavismo, que fue el que hizo ganador a Chávez, que fue el que hizo ganador a Maduro, hoy se encuentra en el medio. Cuando tú estudias la composición de ese 70% que no quiere nada con el gobierno y que tampoco quiere nada con la oposición, el grueso de ese sector viene de haber votado por el chavismo. Nos queda descanse pendiente un par de minutos. Un mensaje final, ¿para quién? Un mensaje final para ese 70% de personas que están desesperanzadas, que no ven una respuesta en el gobierno, pero tampoco ven una respuesta en la oposición, están como en un callejón sin salida. ¿Qué le podemos decir a ese 70%? En primer lugar, que no pierdan la esperanza. Hay un refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, ustedes saben que viene de la caja de Pandora, ¿no? La mitología griega la dibuja de esta manera. Estaban todos los males, se abrió la caja de Pandora
pero de último salió la esperanza. No, la esperanza nunca debe perderse y nosotros tenemos que seguir luchando, seguir perseverando, porque se trata de un país, se trata de un legado, se trata de una historia, se trata de unas tradiciones, se trata de nuestros hijos, se trata de nuestra vida, en fin, Carrizo. No perdamos la esperanza y vamos a considerar la posibilidad de abrirnos paso entre la polarización, de que estos dos sectores que le han hecho tanto daño al país, unos pidiendo sanciones, abstención, interinato, y el otro por el otro lado negociando al país, degradándolo en la corrupción y llevando a cabo una mala gestión que cualquiera podría considerar que es la peor gestión pública de los últimos 50 años, si no la peor gestión pública de la historia republicana de Venezuela. Bueno, estos dos factores que han arruinado al país y que de alguna manera son cómplices porque se retroalimentan, perdieron su oportunidad histórica. Ya no es su momento, hoy es el momento de las grandes mayorías, hay que construir una nueva mayoría que le dé vida y sentido a la nacionalidad, a la soberanía y al espíritu de la venezolanidad. Yo creo que con esa esperanza podemos transformar y por eso nosotros resumimos todo eso en una consigna, Rauseo, el cambio que une. Tenemos que unirnos para cambiar, tenemos que unirnos para la transformación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano, y a tu profesor equipo. Juan Barreto, y las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista al profesor Juan Barreto, y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que con esas palabras nos despedimos, invitándoles a una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.